Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos reunidos para iniciar un taller, charla, ¿verdad?, sobre los temas ambientales, definido como medio ambiente y agua hoy. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Contamos con una mesa muy exquisita con respecto a los participantes. En primer lugar tenemos al científico Claudio Martínez de Bar, que pertenece al colectivo CAB. También a la Kusnan, viene por ahí, ¿verdad? Sí, que es científico comprometido con la sociedad y la naturaleza de América Latina. En segundo lugar, contamos con el doctor abogado Santiago Mirande, que también pertenece al grupo TAB. Después contamos con Carlos Sosa, ex presidente del sindicato de OCE y compañero de la casa. Y con el actual presidente del sindicato de OCE, Federico Kremerman, lo seguimos apoyando a pesar de todo. Bueno, nosotros como Frente de Lucha de la Villalba estamos desde por lo menos el año 17 reuniéndonos, y así en el año 19 nos comprometimos a cooperar, a coordinar con la Unidad Popular en el punto número 9 de su programa, que es el punto de medio ambiente, y en este punto 9 definimos 22 ítems relativos al compromiso nuestro con el medio ambiente y de la organización, ¿verdad? Es un grupo formado por 7, 8, a veces 9 compañeros que nos dedicamos al cuidado ambiental, a la reunión, a la coordinación también con a otras organizaciones del interior, con organizaciones de acá de Montevideo, como la Comisión Nacional, como la Coordinación por el Agua, Canelones Libre de Soja y la Tormenta a través de Silvia. Estamos muy comprometidos con lo que es el interior y el territorio más profundo, ¿no? Bueno, como les decía, para esto también va a ser un taller, porque este programa que nosotros mandamos a la Unidad Popular en el año 19, que es este que tengo acá, están puestos 22 puntos relativos al medio ambiente, pero aparentemente o ciertamente en estos 4 años como que ha cambiado muchas cosas y hay muchas cosas nuevas, ¿verdad? Por eso hacemos un taller con nosotros, porque vamos a sacar un montón de insumos como para redactar otro programa nuevo y poner otras cosas que no estamos acá, ¿verdad? Siendo un medio ambiente tan cambiante y tan complicado de llevar por este tipo de gobierno que nos está conduciendo hoy. Con una felicidad, con felicidad, nos agrada comentarles que respetamos la ciencia digna, la salud pública, el agua, los alimentos, el cuidado del territorio y los recursos naturales, ¿verdad? O no son recursos, sino que son bienes, ¿verdad? Vamos a comenzar la charla. Me habían comentado que Kremerman está un poco apurado porque tiene compromisos, y yo creo que tendría la palabra en principio, ¿verdad? Sí, después si quieren armamos una charla más discutida con el resto de los compañeros, pero vamos a la dinámica que se presenta, ¿no? Así que adelante, Federico. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor haberlo recibido y estar acá. Aprovecho también la ocasión para agradecer las manifestaciones de solidaridad que nuestro sindicato ha recibido en el marco del ataque que hemos sufrido de parte del gobierno nacional
Nacional y las propias autoridades de la OCE, como ustedes ya saben. Bueno, quería aprovechar la instancia porque muchos de los aquí presentes, tanto a nivel individual como de organizaciones, nos han manifestado en este último tiempo la solidaridad. Y las disculpas anticipadas del caso, yo soy a las 6:15, una cuestión personal, me tengo que retirar, así que escucharé a los demás compañeros más o menos hasta ahí. Este tema siempre da mucho para hablar, y con un panel distinguido y diverso como el que tenemos, capaz que aprovecho también para dejar a algunos de los otros panelistas a uno de los temas de carácter más ambiental o técnico en algunos aspectos y enfocarme más en cuál ha sido la visión de los trabajadores, de los trabajadores en general y de los trabajadores de la OCE en particular. Hablar ahora en este momento del tema medio ambiente vinculado al agua, después de lo que fue la histórica sequía que vivimos en nuestro país y el precedente histórico de que no se haya suministrado agua potable durante casi 60 días al 60% de la población del Uruguay, ¿no? A más de 2 millones de habitantes, hace que cobre determinada relevancia. No sería lo mismo hablar del agua en otro momento que hablar después de todo lo que pasó, porque la crisis también sirvió, para bien o para mal, para acabar con determinada retórica de las discusiones y poner sobre la mesa hechos concretos sobre cuál es el uso del agua en nuestro país, cuáles son las políticas de Estado que hay para el agua en nuestro país, qué repercusiones tienen de verdad de los modelos económicos como el que imperan en el Uruguay, qué pasa cuando, como desde el sindicato venimos denunciando hace mucho tiempo, cuando se desmantelan las empresas a cargo de los servicios públicos. Con la crisis del agua dejó al desnudo muchas verdades que para nosotros lo fueron siempre, por supuesto, sí, pero que muchas veces desde el poder se intentan maquillar, dibujar o justificar a través de algunas falacias, ¿sí? Y bueno, la crisis puso de manifiesto cuáles son los peligros justamente de orientar todo en base al lucro y al negocio, en este caso al agronegocio. Dicho esto como introducción, nosotros siempre planteamos las cosas en términos de corto plazo y de largo plazo. En términos de corto plazo, a mí me toca trabajar y representar a los trabajadores de una empresa que viene sufriendo un desmantelamiento atroz, ¿sí? Que no empezó el 1 de marzo del 2020, por cierto, ¿sí? Que tiene un enorme proceso de privatización interna, en realidad desde mediados del segundo gobierno progresista, más o menos por el año 2013 comienza en la voz un proceso de siempre, cualquiera puede encontrar acá que siempre hubo privatizaciones y demás, pero particularmente en el 2013 hay una escalada muy grande de privatización interna, que sigue viendo hoy, y la importancia de tener en cuenta, porque muchas veces uno dice, no, viene el gobierno neoliberal a vender las empresas públicas. Eso no está siendo así, porque hace rato que se dieron cuenta dos cosas. Primero, que la resistencia popular es grande cuando lo hacen burdamente, y basta de ejemplo eso, lo que ocurrió con el agua después de haber sido privatizada en el departamento de Maldonado, que terminó con un enorme esfuerzo popular que se enfocó en el plebiscito, y hoy hay un artículo en la Constitución como resultado de la lucha del pueblo, pero que hoy hay un método mucho más concreto, que es privatizar lo rentable. Primero, privatizarlo por dentro, carcomerlo por dentro, pero además aquellas áreas que son rentables. No todo, ¿sí? A las multinacionales que se van instalando, porque las tercerizaciones que ocurren en el Estado y particularmente en las empresas públicas son usualmente a empresas que son filiales de enormes conglomerados multinacionales. Después uno se las va encontrando en distintas áreas del Estado también, ¿sí? Y que lo que terminan traspasando son áreas que dejan dinero, dejándole a la parte pública las áreas poco rentables. En el caso del agua lo puedo ejemplificar tanto con áreas concretas como, no sé, los servicios de informática dentro de una empresa, como el propio suministro de agua. La OCE está encargada de darle agua a todos los uruguayos y de garantizar el saneamiento al interior del país, ¿sí? El saneamiento, por ejemplo, es una cosa muy poco rentable, ¿sí? Cualquiera puede imaginar que no se gana mucha plata con las aguas residuales, excepto operando los tratamientos caros. Y desde el segundo gobierno frente amplista de la fecha se han ido tercerizando las operaciones de plantas enteras de la OCE. Si uno recorre el interior, esto lo va a ver, plantas que dicen OCE en la puerta, pero que si entras van a encontrar con empresas privadas operándolas. Porque la operación de las plantas que han elevado su tecnología para tratar el agua y volcarla de vuelta a los ríos, sí es rentable. Y con el agua potable es mucho más evidente. Por algo se había privatizado Maldonado en su momento en todo el país, ¿sí? La OCE es una empresa pública que garantiza el servicio de agua pensada justamente en la solidaridad, en este caso geográfica, ¿no?
se le cobra a todo el país un servicio de agua, a pesar de que cuesta diferente llevar el agua a distintos lugares del país, ¿sí? Y a pesar de que los ingresos en los distintos lugares del país son diferentes en promedio de la población. Obviamente Maldonado es uno de los departamentos con mayor poder adquisitivo y por eso había sido botín de la primera privatización. Pero hoy lo vemos en gráfico cuando ha sido más polémico de todo, que es el famoso proyecto Neptuno. Es muy rentable el agua en Montevideo, porque con un solo sistema, que además ya existe, lo que están agregando es una planta, yo con una sola inversión te vendo agua a 2 millones de habitantes. Es muy poco rentable hacer lo mismo en tranqueras o en Villaderos, ¿verdad? Por habitante, lo que me cuesta realmente por habitante es muy diferente. Eso se lo dejo al Estado y capturo la parte realmente que deja dinero, ¿sí? La OSE obviamente funciona de una manera tal que con el dinero que deja Montevideo, por supuesto, si no fuera el costo, el dinero, la OSE podría, si quisiera, por supuesto que estamos contra esto, que voy a decir, lo voy a usar como ejemplo, si quisiera podría cobrar el agua en la mitad en la ciudad de Montevideo, ¿sí? Cobrarse la más cara, los que están en Villa Unión, porque es carísimo dar agua en el norte del país, porque es poca. ¿Sí? Bueno, porque hay que perforar, porque hay otro tipo de cosas. Bueno, obviamente no, la garantía de la empresa pública es que a todos nos ponen el agua por igual, ¿sí? Y garantizar de esa manera el acceso al servicio. Eso pasa en otros servicios públicos, como el agua es más grande. Bien, bueno, el proyecto Neptuno viene a buscar capturar una de las partes más rentables del sistema de agua del país, que es el sistema metropolitano. Acá se derivan dos cosas de lo que sucede en la OCE. Ya que mencioné el Neptuno, para explicarlo brevemente, porque en eso estamos, por eso somos perseguidos y por eso lo seguimos denunciando, además con muchos compañeros que también estamos en esta misma mesa. El proyecto Neptuno, nadie puede dudar que es una privatización, aunque hay muchos artilugios para escaparle de la parte legal, ¿sí? Aprovechar de explicarlo brevemente para también nosotros tendremos poder difundir cuál es la mentira de fondo acá, ¿sí? Porque por eso voy a aprovechar que en el panel diverso para no centrarme. El Neptuno es criticable por las cuestiones medioambientales, es criticable por los aspectos técnicos, es muy cuestionable que el río de la Plata sea el mejor lugar para sacar agua de manera alternativa, ¿sí? Por las dudas, el proyecto del Neptuno se trata de una nueva planta de agua potable en el balneario Arasatí, al sur del departamento de San José, cuya toma de agua es en el río de la Plata, ¿sí? Equivale en capacidad a la tercera parte de lo que hoy suministra Aguas Corrientes. Por lo tanto, esto lo menciono para refutar la primera idea de que es una salvaguarda del actual sistema. Es decir, no es que si deja de funcionar Aguas Corrientes, la planta que va a estar en Arasatí puede suministrarle agua a la ciudad normalmente. Equivale a la tercera parte. Así que no sustituye una cosa por la otra. Por supuesto, cualquier nueva cosa que se haga con el sistema de agua de Montevideo y el área metropolitana lo va a mejorar, eso es obvio. Y todos podemos coincidir porque la proyección demográfica de un país que se va concentrando cada vez más población en la capital, eso sí es verdad, digamos, que va a haber que hacer algo y va a haber que hacer algo. Eso es una cosa, otra que se quiere plantear. Sin entrar en el debate técnico, obviamente la sequía vino a demostrar el enorme problema que hay con la sal en el río de la Plata. Y estoy diciendo esto para poner un énfasis que a veces no se sabe bien. El proyecto técnico, el diseño ingenieril del proyecto Neptuno no implica quitar sal. Desde el punto de vista físico-químico, de cómo potabiliza, es igual al más moderno, pero igual que la planta de Aguas Corrientes. No prevé quitar sal, es decir, que si hay eventos de demasiada sal en Arasatí, el agua que venga en la planta del Neptuno no se va a poder utilizar. ¿Y cuándo suelen ocurrir los eventos de mayor salinidad? En aquellos momentos, como lo fue la sequía, justamente cuando hay poca agua dulce, porque el agua salada llega más adentro de los cursos de agua dulce porque hay poca agua dulce. Es cuando se justifica esta inversión, porque el problema del sistema metropolitano es que está al límite de su capacidad en los picos de calor, en la sequía. Hoy, un día como hoy, Aguas Corrientes está funcionando holgadamente, le sobra capacidad, por ejemplo, no justificaría nadie una inversión nueva hoy. Entonces, se justifica una inversión en una planta que podría tener muy comprometedores eventos de salinidad, que sería cuando la precisarías. Es decir, no se justifica de ninguna manera una inversión que además es millonaria por la forma en que se quiere pagar. Esto me acuerdo con muchos compañeros acá que discutimos una vez la propuesta de participación público-privada para el hospital de clínicas. Bueno, esto es igual, pero encubierto. No pueden usar la ley de PPP porque el artículo 47 de la Constitución, puesto allí por la voluntad popular, dice expresamente que no. ¿Sí? La ley que reglamentó ese artículo, la propia ley de la PPP, dice que el agua no se puede usar, pero el modelo que eligen para financiarlo es exactamente el mismo, es aquel de que el privado, muy entre comillas,
comillas, toma el riesgo porque lo que hace es pagar toda la inversión inicial, ¿sí? Y no quiere meter eso como miren que viene el sector privado, como le hace un favor al Estado. El problema es cuando pasas raya de cómo se paga eso, se nota como es la parte del león. Yo sé que lo hemos hecho muchas veces, pero aprovecho. El cálculo de los ingenieros de OCE, que calculan cuánto cuesta esta obra, da unos 230 millones de dólares, y la forma de pago, que es que el privado se queda con la planta y se la alquila a la OCE, ¿no? Le llaman pago por disponibilidad, lo que tuvimos lo de Clínica, me acuerdo que se llamaba muy parecido, ¿sí? Una especie de alquiler anual de unos 50 millones de dólares, pero con un contrato que dura 18 años, dura 20, 2 dura la construcción y 18 años. Cuando pasamos raya, estamos en más de 800 millones de dólares solo de pago de ese alquiler. A eso hay que sumarle lo que cuesta operar la planta, que hay que pagar sueldo, gastar energía eléctrica, comprar productos químicos, etcétera, etcétera. La cuenta da más de 1.000 millones de dólares para algo que el costo calculado por los técnicos de la empresa es de 250, ¿sí? 4 veces más, y cuyo contrato ya articulado ahora, porque todos los líos que hubieron, una de las cosas que pasó es que ya firmaron, adjudicaron a una de las empresas, que por casualidad son las principales conglomerados de la Cámara de Construcción Uruguaya, ¿sí? Después lo vemos al presidente de la Cámara de Construcción defender los puestos de trabajo, el proyecto de Neptuno y demás, pero por supuesto lo que está defendiendo es su interés, porque va a gastar 250 y va a cobrar casi 1.000, ¿sí? Que va a salir, salvo que haya algo diferente, del dinero público. Y hoy la OCE es una empresa, hay distintas realidades en las empresas públicas uruguayas. La OCE es una empresa que da cero, digamos, que empata sus ganancias con sus gastos, financiándose únicamente con su tarifa. La OCE no recibe dinero de la renta general del Estado, no le tiene que aportar dinero, pero tampoco le sobra, como a Santel, que después cada tanto traspasa dinero. La OCE se financia pura y exclusivamente de su tarifa. Por lo tanto, o bien el proyecto de Neptuno se va a comer 50 millones de dólares por año y la OCE invierte 70 hoy por año, ¿no? Para mejorar sus servicios. Eso quiere decir que de los 70 de golpe 50 se van a ver comprometidos por un solo proyecto. Nosotros hemos planteado esto y es en parte porque nos hemos ganado la antipatía de determinadas autoridades. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar de mejorar los servicios en el resto del país? O, lo que todos sospechamos, paulatinamente van a ir trasladando el costo de este negocio financiero a la tarifa y vamos a terminar pagando todos. Los que viven en Montevideo, para los cuales se justifica, ya expliqué por qué no, digamos, pero para los cuales desde el discurso oficial se justifica el Neptuno, pero también por la lógica que expliqué del funcionamiento de la tarifa, la va a pagar gente que vive en Villa Unión, que ni se va a enterar que hicieron una planta de Neptuno, pero la va a terminar pagando. ¿Sí? Entonces, ahí hay una enorme privatización, ¿sí? Que buscan escaparle a la obligación constitucional diciendo, no, bueno, pero a vos, usuario en tu casa, es la OCE la que te va a estar dando el agua, ¿no? Porque el agua del Neptuno se va a mezclar en los sistemas actuales de Montevideo y te va a llegar a cada usuario, a cada ciudadano, como agua de OCE. Y con eso esbozan que no se ve en la Constitución. Por supuesto que nosotros planteamos que, más allá de leer de manera técnica el artículo 47, ese artículo no es menor. No es un artículo redactado por un constitucionalista y nada más. No está votado en una asamblea constituyente, no salió del Parlamento. Ese artículo salió justamente de la clase directa, impulsado por una enormidad de organizaciones sociales, ¿sí? Y todos los que participamos y votamos en el plebiscito del año 2004 sabemos que la voluntad era garantizar el agua como servicio público en toda su cadena, ¿sí? Nadie votó en el 2004 pensando que lo que quería era este pedacito del agua público y el resto no pasa nada, privatícenlo. Ya está claro que más allá de entrar en debates entre escuelas jurídicas, lo importante es que la voluntad popular lo que quería era defender el agua como bien público estatal al servicio de las necesidades humanas. Lo otro, en el aeropuerto, es la crisis mostró, porque el discurso oficial cuando desmantela el servicio del Estado y reduce servicios públicos lo hace en aras del ahorro, de la eficiencia, te dice que la privatización genera competencia y que la competencia es lo que termina mejorando el servicio. Bueno, la crisis del agua se encontró con una OCE tan desmantelada que no le pudo hacer frente. Una cosa importante que quisiera dejar bien claro es que se podía haber evitado esto de que llegó agua salada. No es, porque obviamente uno escucha a algunas autoridades y dice, bueno, ¿qué quieren? No sequía, no llovió. No, eso es verdad, nadie controla el clima y no es un problema de divinidades, digamos. Es verdad, no llovió durante mucho tiempo y eso fue histórico. Ahora, que hay decisiones políticas detrás que terminaron con la consecuencia del agua salada, las hay. Una es que las reservas de agua dulce se agotaron muy rápido, en buena parte porque la OCE pierde casi la mitad del agua que
absorbe los ríos y potabiliza. La pierde en sus propios sistemas, en los caños rotos que cualquiera ve por la calle, la pierde al no poder reparar equipos porque no tiene funcionarios para el mantenimiento, porque ha ido eliminando y reduciendo la plantilla. Desde la última vez que entró un funcionario de la OCE, a hoy que están empezando a entrar de nuevo, que fue en el 2018, a la fecha pasaron 5 años, y en los 5 años se perdieron más de 1.100 puestos de trabajo, quedamos en 1.300, éramos 4.500 casi. Eso quiere decir que se redujo en una cuarta parte, que tiene un impacto brutal. En plena crisis, yo siempre uso los mismos 2 ejemplos, digo por las dudas, algunos me lo van a haber escuchado, pero que son muy gráficos. El plan B, mientras el agua, ahora explico por qué digo, afirmo y me animo a seguir afirmando que se podía haber evitado el agua salada, pero además, una vez que estaba instalado el agua salada, se podía, se elaboró una especie de plan alternativo para escuelas, hospitales, centros de diálisis, a los cuales de ninguna manera se le podía suministrar agua salada por razones obvias, de agua potabilizada en capitales departamentales cercanas, traerla en camiones cisternas. La OCE tiene muy buenos y modernos camiones cisternas. Lo que no tenía eran choferes para manejarlo. Llegamos a estar semanas en plena crisis del agua con camiones que salen más de $100.000 cada uno, parados en los talleres de la OCE, porque los puestos de chofer habían sido eliminados. ¿Sí? Porque la eliminación que se aplica actualmente, quizás el matiz con otras gestiones, es que es avanzada, no se mira, se ven números. Si usted es un sueldo muy alto, lo elimina. ¿Qué hace? No importa. Después vemos. Se elimina directamente. Otro ejemplo, en los inicios de los días del agua salada, hubo un momento que casi no alcanza ni con el agua salada el abastecimiento. Se realizó en Belasquití, conocida, una especie de presa, una presa muy rudimentaria, parece de Buproma. Los romanos tenían un sistema más moderno de ingeniería, que es lo que hicieron ahí, que fue hacer un muro de arena básicamente, cuya operación era dejar pasar el agua y bloquearla para que no se fuera. El agua salada que subía por el Santa Lucía hasta agua corriente, que no se nos fuera para que las bombas la pudieran chupar. La forma de operarla, como lo hicieron de una manera muy arcaica, era con una retrocavadora empujando tierra de mañana y volviendo a tapar de noche. Pero para hacer eso bien hay que saber, la OCE tenía un solo funcionario con los conocimientos y capacidades, se llama Retrita el cargo, para hacer eso. El tipo hubo 3 días que estuvo enfermo y el agua se fue. Bueno, no había quien, aunque buscábamos en los 3.300 funcionarios que tiene la empresa en todo el país, sustituyera a la persona en esa tarea. Eso para poner ejemplos muy burdos, muy gráficos de lo que significa cuando desde los sindicatos de las empresas públicas decimos que no se puede seguir reduciendo personal, que se nos quiere atacar, obviamente, de la comodidad del empleo público, pero no. Particularmente, además, esa imagen que muchas se quiere construir del empleado público, la OCE no cuadra. La OCE es una empresa sumamente operativa, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son los que ustedes ven en las cuadrillas, o operarios de plantas de agua o de tratamiento. La consecuencia concreta que sí pervive hasta hoy del desmantelamiento es que el agua sigue saliendo y el saneamiento en donde hay servicio también sigue funcionando, a costa de una sobrecarga laboral enorme. Mis compañeros, particularmente de las áreas operativas, han vuelto a moneda corriente, trabajar 21 días sin descansar, turnos de 16 horas, y pasarse lunes a viernes y seguir de largo sábado y domingo, y entrar de vuelta el lunes, ¿sí? Sistemas de guardia que están pensados para imprevistos. Hoy en la OCE son la forma de que funcione. Yo no tengo personal para armar un turno para el fin de semana y tengo un mecanismo de guardia, ¿sí? que está pensado por si pasa algo el fin de semana, vaya, bueno, en realidad hoy se usa que estés de guardia y vayas a trabajar lo mismo, básicamente, cumplas todo, porque si no, no funciona. Así que cuando el servicio funciona igual, está basado en una sobrecarga que a su vez forma un círculo vicioso que aumenta el éxodo de gente. Cuando yo digo se perdieron 1.100 puestos de trabajo, no es que se jubilaron 1.100 personas en OCE, que es lo que a veces se quiere vender también. No, casi una tercera parte de esos se fueron. Directamente se fueron, renunciaron a ese privilegio de ser empleado público, se fueron, porque es inaguantable. Ustedes pueden ver en internet las escalas salariales de la OCE además. Comparen lo que gana un operario de OCE, ¿sí? Y piensen que tiene que trabajar 21 días seguidos sin descansar, etcétera, etcétera, y cualquiera puede encontrar natural que la gente a la primera que pueda se vaya. Porque además, lo que se vivió durante la crisis del agua, además fue una enorme presión social. ¿Sí? La gente no, por más esfuerzo que hagamos, muchas veces no se distingue entre los tomadores de decisión que cobran 300.000 pesos de sueldo, son gerentes o directores de una empresa, y el que está, al que ves en la calle justamente, solucionando el problema para que tengas agua. Así que la cuestión a corto plazo es que, evidentemente, si desde el Estado no se invierte en la infraestructura necesaria y no se asegura el servicio, es la población la que termina pagando.
Cuando digo lo del agua salada era evitable es porque, por ejemplo, y son un ejemplo solo, hubo varias decisiones cuyo trasfondo es el mismo que hacen para que justifica todo, que lo hacía también las gestiones anteriores, que es no tocar el famoso déficit fiscal y no tocar la deuda pública. ¿Qué pasó en la crisis del agua? Las soluciones grandes, cuando digo grandes, es, por ejemplo, construir la represa que se construyó en julio, ¿sí? Cuando la OCE sacaba comunicados en enero diciendo a la gente, miren que está habiendo problemas con el agua, no la gasten mucho, en enero. Y en realidad eso no se pone fino. En noviembre del año pasado se había sacado un decreto de algunas exoneraciones fiscales al agro basados en el déficit hídrico. Sí, con esa formalidad, pero lo que estaban diciendo es ya estamos viendo que hay problemas con el agua. Bueno, empiezan a ayudar al agro, empiezan por los amigos, ¿sí? Pero hay un reconocimiento oficial de que se venía un problema con el agua. Bueno, eso es en noviembre. La OCE no es hasta julio, ya cuando la situación ya se llevan 55 días de agua salada, cuando deciden construir la presa que lo que hizo fue contener agua del río San José y bombearlo de manera artificial y desviarlo hacia el río Santa Lucía. Ni que hablar que acá vamos a hablar del impacto ambiental de eso, horas, ¿no? Porque además fue todo de apuro, salió el doble, porque si eso se hace bien, tiene un costo y si yo lo hago apurado. Sacaron, en el marco del decreto de emergencia hídrica, aprovecharon y modificaron los montos de cuándo tenés que hacer una licitación y cuándo una compra directa, y obras millonarias que deberían ser por procesos transparentes de competitivos, lo hicieron por compra directa, que repartieron entre 4 o 5 empresas, todas amigas, o casualidad, las mismas que ganaron la licitación de turno. Bueno, toda esa obra, así de mal hecha, así de cara, además se hacía en enero, no había agua salada. El bombeo del río San José al río Santa Lucía era más grande, era casi la cuarta parte del sistema metropolitano. Casi lo mismo, un poquito más en realidad, de lo que está proyectado para la planta de Neptuno. Es decir, si de ahí hubieran tomado agua a tiempo, a pesar de las pérdidas, o sea, la OCE no debería perder agua, debería tener gente para manejar los caminos, todo lo que dije no debería pasar. Pero aún en esa calamidad, si la decisión de hacer algo la hubieran hecho cuando se venía la crisis y no cuando ya no tuvieron más remedio, porque ya se la jugaron, lo hicieron cuando no había más remedio, digamos, porque ya no aguantaron más no hacer nada. La decisión de no hacer nada, lo importante no es un error de gestión. No es un señor equivocado, es una línea clara de la política económica de querer no tocar dinero público. Lo terminaron haciendo cuando tuvieron más remedio porque se jugaron lloviante, para ser más claro. Pero si esa varias de las que hicieron varias cosas, sacaron agua a otro lado, pero esa fue la más grande porque fueron 40 millones de dólares, porque desviaron un río entero. ¿Sí? Si eso lo hacían cuando empezó la crisis y no cuando estaba por terminar, posiblemente no había problema con el agua salada. Pero esto yo digo porque a veces todas esas decisiones que a veces pueden ser abstractas, no vamos a tocar el déficit fiscal y parece que la política macroeconómica es cosa de la gente que entiende, bueno, pues tiene un impacto real en la vida de la gente. Lo tiene siempre, pero acá hay un impacto muy claro. La gente no tuvo agua, 2 millones de uruguayos no tuvieron agua potable por no querer gastar plata. Y lo último, porque creo que me extendí bastante con esto, es la crisis tiene que servir y haber servido no solo para entender que no se puede jugar así con los servicios públicos, sino también para entender qué pasa de fondo. ¿Sí? Una cosa es que no podamos hacer nada con el clima. Nadie puede elegir cuándo hacer llover, podemos discutir si el cambio climático a largo plazo influyó o no influyó, eso está bien. Pero si hay una cosa clara que es cuál es el modelo productivo que impera en el Uruguay y qué uso le da al agua. Por eso lo que está de fondo también es el problema del agua y la crisis. ¿Sí? Mientras estamos en la crisis del agua, salió el número de que en el propio río Santa Lucía, que es el que alimenta de agua a la ciudad de Montevideo, donde ahí saca la agua corriente del agua, tenía 400 embalses privados para regar soja. Capaz no los 400, pero 3/4 partes de eso sí. Muchos de ellos promovidos por la propia ley de riego que nosotros mismos combatimos hace unos años. ¿Sí? O sea que de fondo hay otra cosa. Hay agua que nunca llegó a la represa de Paso Severo. Los embalses en el río Santa Lucía no que cortan el agua, se roban un pedacito para el costado y lo usan para regar los campos. O más a fondo, los grandes emprendimientos que nos venden, como lo que viene a dar trabajo, modernizar al país, que todos sabemos que es el extractivismo más puro y duro. El mejor ejemplo es las plantas de celulosa, particularmente la nueva UPM. La nueva UPM tiene un consumo diario de agua de Río Negro equivalente a 20 veces la ciudad de Montevideo. Solo la última planta UPM, la que está nuevita, recién inaugurada, ¿sí? Por la cual no paga, ¿no? También no es agua potable, es agua bruta, hay una pequeña diferencia de concepto, pero es agua que utiliza gratis. La soja, algunos acá no pueden discutir que esa agua vuelve al río y entonces no pasa nada porque después la podemos usar, es mentira, igual porque no vuelve en las mismas condiciones.
Pero después hay otra cosa, como el agua, hay otra agua que no se va en forma de agua, que es en la celulosa mismo, en la soja, ¿sí? El riego para la soja también tiene unos números muy parecidos, incluso un poquito más, ¿sí? El total de agua que se utiliza para riego en la soja del país es más que la que se usa para consumo humano. ¿Ah? Y esa se va toda. Y se va toda sin que nadie vea un peso, excepto los dueños de lo que tienen hectáreas plantadas con soja, ¿no? Entonces, eso es lo que está de fondo, atrás. Cuando hay carteles como los que hay acá, además no es sequía, es saqueo, efectivamente es así, es saqueo y no es sequía, es capitalismo. ¿Sí? Es orientar el uso de un bien natural en base al lucro. Y en el momento que estamos hoy, en base al lucro y beneficio, no de alguien acá, sino de lo que ya sabemos. Porque esta tierra plantada con soja o esta planta de celulosa, los dueños de esas tierras no están en Uruguay. Los dueños de la planta de celulosa no son burgueses uruguayos, para abrir otra discusión que no de hoy, digamos, que podría generar una polémica y decir, bueno, sirve o no sirve. Está claro que no. Está claro que quienes se benefician con este modelo productivo son enormes multinacionales, ¿sí? Que lo único que están haciendo es beneficiarse, aprovechando y extrayendo los recursos naturales del país, que incluyen en Uruguay la riqueza principal y quizá el principal, porque todos los demás monocultivos en realidad acá son tan eficientes por el suelo y el agua, ¿sí? De fondo es eso. Y para cambiar el modelo, obviamente hace falta más que una lucha sindical concreta, ¿no? Eso también quería para cerrar, porque de fondo el modelo se sostiene porque hay un interés de clase detrás, ¿sí? Las clases dominantes uruguayas también se benefician también llevan su parte de león de la que se llevan las multinacionales. El problema en Uruguay es un problema de clase realmente, no hay gobierno de un color o de otro que se nos quiera pintar, por más que unos vengan a decir una cosa y otro otra, salvo que esté realmente dispuesto a enfrentar los intereses del gran capital internacional, que es lo que está determinando un modelo uruguayo y el que realmente hace que pase esto con el agua. La crisis del agua, por eso empecé diciendo, sirvió para que ciertas retóricas y ciertas justificaciones caigan y se expongan cuáles son las consecuencias reales del modelo económico que se aplica y cuáles son las consecuencias reales de mantener los servicios públicos. Era esa un poco la reflexión que quiero traer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Federico por darnos una visión actual de lo que está pasando hoy en día. Yo creo que para unir esta charla, la visión de Carlos Sosa como defensor desde hace muchos años del agua, del plebiscito, de la ley de riego, yo me encontré con él en FOSE, como para tener una visión más completa de todo esto, creo que solicitaría la palabra de Carlitos. Sí, bueno, buenas tardes a todos, un abrazo grandote. El tema del agua es un tema que tiene que ver con la vida, ¿no? Y cuando uno se pone a plantear este tema, tiene que buscar y hacer un análisis, me parece, de en qué contexto está el mundo con respecto al tema del agua. Este tema no aparece hoy y creemos que es necesario tratar de ver cómo en el Uruguay se desarrolló la lucha en defensa del agua, cómo se llega a la reforma constitucional y en definitiva por qué hoy está pasando lo que pasa. Yo trataría de ver, por ejemplo, desde hace 30 años que venimos luchando por el tema del agua. Allá en el año 92 comienza la lucha. Y hace 19 años de la reforma constitucional, el mes de octubre, que siempre festejamos, y que muchos, incluso hasta la OCE, ¿no? Y el gobierno progresista, se sacó lustre a nivel internacional con la reforma del agua. Yo decía, nuestro país de América Latina hemos sido saqueados por nuestros recursos o bienes comunes, nuestros pueblos oprimidos, explotados y saqueados. Nuestros pueblos sufren entonces
la opresión que ejercen los países imperialistas con su política de rapiña y lucha por el reparto del mundo. Política emanada del despojo de otras naciones que en lo internacional articulan con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el CIATI. Otro eslabón de esta cadena de opresión y explotación es la que ejercen las empresas monopólicas, corporaciones que exportan capital a nuestros países, favorecidos por la política económica bajo acuerdos de protección de inversiones, tratados de libre comercio, etc. Son parte de esta cadena de gobierno de nuestros países que admiten y aplican estas recetas emanadas de los organismos internacionales, no haciendo más que cumplir el triste papel de cipayos del imperialismo, de la oligarquía financiera y de la burguesía nativa pro-imperialista, quienes se favorecen de estas migajas, mientras que los trabajadores y el pueblo son víctimas de la opresión, el saqueo y sumidos en la más extrema pobreza. En nuestro país de capitalismo atrasado y dependiente, afronta una crisis hídrica responsabilidad de todos los gobiernos hasta hoy, derivada del mal manejo de los suelos y de los recursos hídricos más allá del cambio climático, que han impactado el agro con una gran sequía y la zona metropolitana en el suministro de agua, con más de la mitad de la población del país afectada. La lucha en defensa del agua comienza con la defensa de las empresas públicas. El empeño por avanzar en formas aceleradas en el año 1992 por el gobierno del Partido Nacional en el camino privatizador y de entrega fue enfrentado con movilizaciones populares callejeras que posteriormente se canalizó bajo una iniciativa popular que por su contenido era una lucha antiimperialista en defensa del patrimonio nacional, nucleando a los trabajadores, en ellos el PCNT, organizaciones sociales como FUCBA, Federación de Estudiantes Universitarios, sectores de los partidos políticos y partidos políticos, contrarios a la ley de la reforma de las empresas del Estado, infligiéndole una derrota al gobierno y a los impulsores de la ley, culminando con un 70% de adhesión a la no privatización en general de las empresas públicas. La avanzada en la privatización en materia de agua arranca con la privatización de los servicios de agua potables y saneamiento. El gobierno, a través del Parlamento, concesiona en el departamento de Maldonado, al este del arroyo Maldonado, los servicios de agua potable y saneamiento. Este hecho pasa desapercibido por el sindicato, no así por los vecinos del lugar, que se movilizan sin alcanzar modificar la situación. Esto fue votado en contra, el único parlamentario que votó en contra de este articulador fue Sarto. En 1995 el Parlamento introduce una ley de presupuesto quinquenal, la habilitación de conceder a los 17 departamentos restantes del interior del país, y es así que se entrega en el año 2000 al oeste del arroyo Maldonado, el otro lugar que faltaba del departamento de Maldonado, menos Aiguá, con una pujante lucha de resistencia de los vecinos junto con el sindicato, quedando entonces cedida en manos de Agua de Barcelona, filial de la Suez Lyonnais de Sceaux, al este del arroyo Maldonado, y al oeste Aguas de Bilbao, por Cartera 1, Iberdrola y Aguas de Bilbao. Estos hechos crean la condición para dar una lucha a fondo con todo el pueblo, ligado y articulado en la defensa de las empresas públicas, con la defensa de la fuente de trabajo y de los recursos hídricos. Con esta base definimos nuestro objetivo: declarar el agua superficial de dominio público
declarar el acceso al agua potable y el saneamiento un derecho humano fundamental, exigir que la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento se realicen anteponiendo las razones de orden social a las económicas, que el servicio de agua potable y saneamiento debía ser prestado exclusiva y directamente por persona jurídica estatal, reclamar una política de agua y saneamiento basada en el principio de sustentabilidad del recurso, reclamar la participación de los usuarios y de la sociedad civil en conjunto en la planificación, gestión, control de los recursos hídricos, establecer las cuencas hidrográficas como unidades básicas para su gestión y recuperar las concesiones cedidas por el Estado uruguayo. Esta lucha se dio bajo la luz de lo que fue la Guerra del Agua en el año 2000, cuando se levantó el pueblo de Cochabamba, en Bolivia, avivando la coyuntura regional del ajuste estructural impuesta por los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bajo la directiva del Consenso de Washington y el Plan Brady, promovido por los Estados Unidos. En el año 2002, ante el inminente avance de las concesiones y los anuncios del gobierno de turno, se formó una comisión nacional, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que desde sus orígenes estuvo integrada por el movimiento sindical, la Federación de Estudiantes, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Redes Amigos de la Tierra, organizaciones sociales barriales, organizaciones religiosas, organizaciones políticas, para cerrarle el paso a través de una iniciativa popular, un plebiscito con los postulados antes planteados, asegurando de este modo en ese proceso un camino de difícil retorno si se lograba alcanzar la reforma. Alcanzada la reforma en el año 2004 junto con nuestro pueblo, dejamos plasmada en la Constitución la preservación de los recursos hídricos para las generaciones futuras, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento como derecho humano fundamental y la no privatización de OCE. Sin embargo, como toda lucha del pueblo no termina ahí, comprendimos que quienes impulsamos esta batalla, que recién comenzaba la cosa. Muchas luchas se tuvieron que dar, en principio por la caída de las concesiones cedidas por el gobierno del Partido Colorado el año 2000 a empresas extranjeras privadas, heridas posteriormente por la reforma, aunque el nuevo gobierno del Frente Amplio, pseudo-progresista, recién asumido en el año 2004, se había comprometido a mantener las concesiones, desconociendo el pronunciamiento popular. Luego, como consecuencia de la lucha, y porque ya no le era rentable el negocio al no permitir en materia de agua las concesiones en el resto del país, se retiran. En la década del 90, los gobiernos promueven políticas neoliberales, estimulando la inversión extranjera, abriendo espacio al agronegocio, al ser derrotada la política privatizadora que se instala en el país. Prospera entonces, a partir de acá, el monocultivo forestal, el monocultivo sojero posteriormente, la instalación de 3 megas plantas productoras de chip de pasta de celulosa, Estoraense, UPM1 y posteriormente UPM2, y la pretensión en el 2012 de instalar una mina a cielo abierto en el centro del país, lo que provocó la resistencia popular y las movilizaciones no se hicieron esperar. Ya en 1992 se cuestionó la ley forestal que preparaba la instalación de las papeleras. Este hecho posteriormente dividió al movimiento sindical, donde el oportunismo, mayoría en la dirección del movimiento sindical, al considerarse junto al gobierno del Frente Amplio pseudo-progresista el bloque social de los cambios, hacía seguidismo al gobierno y a su política, admitiendo la instalación de plantas de celulosa, la instalación de las minas a cielo abierto, la posibilidad de extranjerización del petróleo por fracking y desconociendo las consecuencias medioambientales, económicas y sociales que ello implicaba. Por un lado, la profundización de la extranjerización de la tierra y el desplazamiento de medianos y pequeños productores, la instalación del monocultivo forestal en forma permanente,
la degradación del suelo y la reducción de escorrentías hacia las fuentes de agua, impactando fuertemente en el balance hídrico. La contaminación de la fuente de agua bruta, como consecuencia de esta política opuesta a los intereses de los trabajadores y del pueblo, nos condujo a la crisis agropecuaria, producto de 3 años consecutivos de sequía y deficiencia en el manejo de suelos y agua, y que este año golpeó duramente a los medianos y pequeños productores del campo, ya endeudados, y a los sectores populares en la canasta familiar por la carestía en frutas y verduras. Como corolario de esta política, el gobierno del Frente Amplio impulsa una modificación a la ley de riego que en definitiva privatiza la fuente de agua. Desde amplios sectores dimos la lucha en la calle y ante la promulgación de la ley se inicia una consulta popular a través de un referendo contra la ley que no pudimos derrotar al no alcanzar la firma necesaria, pero aún así se consiguió más de la mitad de la adhesión necesaria. La modificación de la ley de riego entonces impulsa la concentración de la tierra en pocas manos y el acaparamiento del agua para riego por capitales privados y extranjeros, significando más contaminación de las reservas de agua dulce que podrían ser utilizadas para potabilizar por parte de OCE para consumo humano. Hoy, que carecemos en la zona metropolitana al acceso al agua potable. Por el último, hoy, este gobierno de coalición de derecha, tradicional con la derecha fascista, con el propósito de prevenir ante una gran sequía el suministro de agua a la población de la zona metropolitana, propone incorporar el sistema actual una nueva planta potabilizadora para extraer agua del Río de la Plata para potabilizar. Este proyecto, realizado por privados, es un buen negocio de privados para privados, llamado Neptuno. No solo es inconstitucional por ser una iniciativa privada que concesiona la gestión de OCE a privados por 30 años. Es además ambientalmente inconveniente por el lugar en donde se pretende instalar, Arasatí, departamento de San José, junto a los riesgos ecológicos que ello conlleva. Se suman los costos que benefician a estas empresas privadas que son trasladados a las tarifas, en definitiva, al pueblo. Y en definitiva yo planteaba estas cosas así para tener un poco más de claridad en torno al tema planteado, porque la lucha en torno al tema del agua, y hoy avanzado con todos los proyectos que existen, por ejemplo, se habla del hidrógeno verde, ¿verdad? Y que vienen con todo un vasallaje y fórmulas que pretenden de alguna manera demostrar que están defendiendo la vida y que están defendiendo el agua y la naturaleza. Sin embargo, hoy asistimos, por ejemplo, a 4 meses de haber iniciado las operaciones de UPM2, ya un derrame de más de 1 millón de litros de soda cáustica en el arroyo Sauce, que incluso llegó al Río Negro y que demuestran claramente qué propósito tienen estas empresas y cómo cuidan el ambiente, ¿verdad? Y si nosotros nos remontamos históricamente en las minas en América Latina, ¿verdad?, con los originarios y tantos otros explotaciones mineras, nos vamos a dar cuenta que en definitiva lo único que pretenden es acumular capital, explotar los beneficios que existen en nuestros pueblos, en nuestra riqueza, ¿verdad?, mantenernos en una primarización de la economía a los efectos de seguir explotando a nuestros pueblos y beneficiarse principalmente los países que están de la línea de Ecuador hacia el norte, ¿verdad? Entonces, nuestros pueblos están sufriendo esas calamidades y por lo tanto yo digo que tiene que ver en esto una visión medioambiental,
científica de esta realidad, profundizar en esos temas, pero fundamentalmente unir a nuestro pueblo en esta lucha que en definitiva creo que a nivel del programa nuestro de la Unidad Popular lo venimos recogiendo, lo venimos discutiendo con los compañeros en cada una de las instancias de debate y de discusión, porque en definitiva nuestro propósito es estar unidos a nuestro pueblo, a los sectores oprimidos y explotados para salir de esta situación. Por lo tanto, quería demostrar que aquí no es solo voluntad de los gobiernos y voluntad digamos, del directorio de ellos, sino que hay una política de un sistema económico a nivel mundial, capitalista e imperialista, que nos tiene que forzar por una liberación nacional y vía ininterrumpida hacia el socialismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlitos, impecable. Creo que aprovechando que está Olivia dormida, Santiago tiene la palabra, ¿verdad? Para estar más tranquilo. Espero que no me escuche y no se despierte. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y compartir con todas y todos. Y disculpa las condiciones, pero bueno, es la situación. Bien, la idea en estos primeros 10 minutos de la primera ronda, según lo que hemos quedado, es intentar compartir o presentar algunos aspectos jurídicos de lo que sería el derecho ambiental en general, en algunos aspectos vinculados al agua, y escuchándolos a Pedro y a Sosa, intentaba también reformularlo un poco, porque ha sido tan evidente la complicidad estatal en temas ambientales desde la década del 70 hasta el presente, la complicidad estatal en lo ejecutivo, en lo legislativo y en lo judicial. El sistema judicial uruguayo, al igual que la mayoría de los latinoamericanos, está corrompido. No me refiero a una corrupción dineraria, eso no lo sé, pero sí a está corrompido desde el punto de vista conceptual y político. Hay herramientas jurídicas, como las normas internacionales o algunas normas nacionales, que en lo teórico son muy útiles, pero están siendo o manipuladas o prostituidas, no solo por supuesto por las corporaciones que dañan el ambiente, sino también por el propio Estado, que aprueba normativa internacional de manera formal, de manera permanente, pero el Estado uruguayo es un incumplidor serial de normativa internacional. Y a su vez también son manipuladas porque hay herramientas muy útiles, internacionales y internacionales, pero que más allá de que se consagran en la Constitución de la República, que como bien decía Federico, lo atinente al agua fue una conquista social, la voluntad popular, la autonomía popular consagrando esa normativa. Sin embargo, luego a través de normas de menor rango, sea una ley, un decreto del Poder Ejecutivo o reglamentaciones de menor jerarquía, como lo que ha pasado en Uruguay conoce, contradicen lo que establece la Constitución y las normas internacionales. Entonces hay una crisis estatal, por supuesto, y también una crisis de la autonomía nacional en la aprobación de normas. Algo similar ha sucedido, por ejemplo, con la autorización del trigo transgénico, que se vincula al agua, por supuesto, porque la gran cantidad de agua que se destina a los cultivos transgénicos en general demuestra que hubo una especie de triangulación internacional donde la voluntad uruguaya, argentina y brasileña para la aprobación de ese trigo transgénico, con las críticas científicas que se hizo al mismo, la voluntad de cada Estado nacional no fue relevante. Fueron las corporaciones las que instaron determinada normativa y los Estados meramente la aprobaron de manera formal. Entonces, este contexto sucede con los transgénicos, con los agroquímicos también, las promesas que siempre se hicieron de que se autorizaban las semillas transgénicas para que se utilizara menos cantidad de agroquímicos, y ha sido todo lo contrario. Como ha sucedido recientemente en un grupo de investigación que nos comentaba que en Lascano abrieron una canilla en una escuela en Lascano y el nivel de contenido de químicos de esa escuela en Lascano era 8 veces superior al máximo nivel autorizado en Europa. 8 veces superior, si era 1 nivel en Europa como máximo, llegaba a un nivel 8 en Uruguay de contenido de agroquímicos en el agua en esa zona del país. A su vez también vinculado al agua, en cuanto a algunos números que vamos a hacer referencia y que ya mencionaban los compañeros en la mesa, la producción arrocera.
ya conocido y lo hemos comentado en diciembre, conocido por todas y todos, en el juicio de Julio de los Santos contra Rosal 33, también ahí hubo una complicidad estatal y del Poder Judicial. A la vez que el Tribunal de Segunda Instancia en 27 días revocaba la sentencia en contra de Julio y a favor de la empresa, el presidente de la República de Uruguay estaba en países europeos o del Medio Oriente ofreciendo arroz uruguayo. Y a la vez también, y en simultáneo casi, cuando la Suprema Corte de Justicia, a través de una sentencia sin fundamento ninguno, en simultáneo el presidente también estaba inaugurando la zafa de la protección arrocera. También actualmente otros temas que los voy a mencionar mejor Claudio, temas atinentes a la biología sintética y dentro de ella la edición génica, lo que está sucediendo con el agua, que ahora comentaremos en cuanto a la normativa, temas inminentes como el del hidrógeno verde y el proyecto de tambores que mencionaba Federico, que va a hacer referencia a Claudio seguramente también. Y en todo ello, quizá brevemente, no desde el punto de vista teórico, pero sí para ver cómo lamentablemente no se aplican algunas herramientas jurídicas a estos temas y sí a veces se manipulan. Uno de ellos es lo que se llama la legitimación activa en derecho ambiental. Es decir, quién tiene derecho a reclamar un tema ambiental y de qué manera. Y en esto, no solamente los derechos individuales de cada uno de nosotros de poder reclamar cuando entendemos que hay un daño ambiental que está siendo afectado, sino también lo que se llaman los derechos colectivos. La posibilidad que todas y todos tenemos en conjunto, lo llamamos también, que no es lo mismo, los intereses difusos, de colectivamente reclamar, prevenir un daño ambiental o repararlo. Las normas internacionales que aprueba Uruguay reconocen lo que llaman los intereses difusos o la posibilidad de que baste que nos juntemos ahora acá, quienes estamos presentes, para reclamar ante el Poder Judicial o ante una autoridad estatal sobre una medida de prevenir un daño o de que se repare un daño ambiental o que se recomponga. Sin embargo, de manera sistemática, el Estado uruguayo en procesos administrativos niega la posibilidad de que se reclame esto de manera colectiva. Entre otras cosas, exige que un grupo de personas que reclaman sobre el medio ambiente o daños ambientales tenga personalidad jurídica ese grupo. Si no tiene personalidad jurídica, no puede reclamar. Eso contraría, primero, la Constitución de la República, que no lo establece como requisito. Toda vez que haya un daño grave al ambiente, hay posibilidad de pedir lo que se llama una recomposición o una prevención antes de que suceda. Y a su vez también normas internacionales que establecen claramente que cualquier tema ambiental, del agua o cualquiera de lo que mencionamos, colectivamente se puede pedir una medida ante el Estado. Y el Poder Judicial ha vacilado. A veces lo acepta, a veces no lo acepta. Otro aspecto también teórico del derecho ambiental, pero aplicable directamente a lo que está sucediendo tanto con el agua como otros temas ambientales, que ayer justo lo mencionamos con Claudio para otros temas, hablamos por teléfono, es el tema de la ilicitud. Generalmente se exige cuando uno va al Poder Judicial o cualquier tema de daños, en especial el ambiental, que la actividad que causa el daño sea ilícita. Entonces ahí la pregunta de, bueno, ¿qué es lo ilícito? ¿La contrariedad a la ley o no? Hoy por hoy los estudios científicos jurídicos plantean que basta que haya un daño para que haya ilicitud. Porque el sistema jurídico no debe o no debería permitir que se dañe. Entonces la sola producción de un daño ya hace que la actividad sea ilícita. Sin embargo, previo a la reforma del 2004, en el año 2007, cuando se introdujo en el artículo 47 de la Constitución uruguaya la protección del medio ambiente como un derecho de interés general, se agregó esa expresión grave. Tiene que haber un daño al ambiente grave. Y lo mismo, la normativa legal, tanto la de impacto ambiental en Uruguay como la ley de protección del ambiente, se exige una cierta gravedad en el daño al ambiente para que pueda reclamarse algo. Puede estar uno no de acuerdo con la expresión, el tema es quién determina la gravedad, la comunidad científica, por supuesto. Por eso en temas ambientales la gran reivindicación es, primero la de los movimientos sociales, primero la de la actuación comunitaria, de poder reclamar, sea ante el Poder Judicial, ante el Estado o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prevención o la reparación del daño ambiental, sin necesidad de una personalidad jurídica, sin plantear determinados requisitos formales que obstaculizan, y a su vez también de la comunidad científica. Que baste, como establece el principio de precaución, que haya determinada parte de la comunidad científica que establezca que hay un daño grave al ambiente para que se puedan tomar este tipo de medidas. Bueno, en temas probatorios, en cuanto a los medios de prueba en derecho ambiental, también hay un gran déficit en Uruguay, incumpliendo el reciente acuerdo de Escazú. Si uno
ingresa a la página web del Ministerio de Ambiente. En cuanto al protocolo de Nagoya, Uruguay se autocongratulaba, el Estado uruguayo, de que a raíz de la adhesión de Uruguay al protocolo de Nagoya sobre la protección de acceso a los recursos genéticos, el Estado uruguayo se autofelicitaba porque con su adhesión había entrado en vigencia ese acuerdo. Nunca se cumplió. Y con el acuerdo de Escazú pasa algo similar a partir de 2019. Establece expresamente el acuerdo de Escazú que tiene que haber acceso de la población a temas ambientales, a la justicia ambiental y a la información, que no se está dando como mencionábamos, y que tiene que haber prueba especializada del Poder Judicial, por ejemplo, peritos. Sin embargo, en ambiental es muy difícil encontrar peritos especializados en estos temas. Y es más, el Poder Judicial a veces realiza, como pasó en el caso de Julio de los Santos, la señal que dio la Suprema Corte de Justicia uruguaya en el caso de Julio de los Santos para darle la razón a Rosario 23 fue que vale más la opinión médica de un juez que la de un médico. Habían 3 peritajes médicos. Podría decirse que 2,5 le daban la razón a Julio, porque la que no dijo que sí tajantemente, que era la perito vinculada con la Rosal, dijo no puedo decir que sí ni que no. Es decir, principio de precaución mediante, está diciendo que sí, o está diciendo hay duda, y ante la duda hay que proteger en este caso al trabajador. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia hizo caso omiso de los 3 informes periciales médicos especializados, por lo tanto, la señal fue vale más la opinión médica de un juez que la de un médico. Otro tema importante también, derecho ambiental, precisamente mal aplicado de forma reciente, que mencionaba Sosa, en el caso del derrame de UPM, de 1 millón de litros de soda cáustica que afectó la fauna y afectó el río Negro, precisamente contra el agua. En derecho ambiental se suele decir que lo que tienen que aplicarse son daños punitivos, es decir, daños que desestimulen la conducta del que contamina. Esto sucedió mucho, no viene al caso, pero sucedió mucho en casos de daños no ambientales, en casos de daños de empresas automotrices que se daban cuenta de que un determinado vehículo tenía un defecto, que si era colisionado de determinada manera podía explotar, pero la empresa lo que dijo fue, ya largué 1.000 millones de vehículos o millones de vehículos al mercado, me sale más caro restituir los vehículos y cambiar toda la planta para la producción en serie que pagar los daños de quienes vengan y reclamen. Esperaron que hubieran 50 autos que explotaran y murieran personas y indemnizaban a las personas. Les salía más barato eso, decían ellos, las empresas. Bueno, en daño ambiental se introdujo, a causa de estos temas, ese concepto de daño punitivo, es decir, si la sanción a quien contamina es económica, que sea una sanción tal que desestimule la conducta. Bueno, con UPM sucedió todo lo contrario. Hizo ese derrame y se le aplicó, si mal no recuerdo, un equivalente a $40.000 de una multa. No solo no lo desestimuló, sino que lo estimuló a que contamine. Porque entonces ahí el sintagma es quien puede pagar, contamina. Brevemente, ya termino, porque otros temas los dejamos para la segunda ronda. Mencionamos los temas de normas internacionales con Escazú. Otro tema también importante, que solapadamente se aplicó al tema del agua, pero se estableció, si tomamos como ejemplo el Acuerdo de París en 2015 sobre el supuesto. En ambiental hay un llamado principio, a mí en lo personal creo que es una regla, pero se le llama principio de precaución, que lo que implica, como decíamos, es que ante la duda hay que abstenerse. Si una parte de la comunidad científica evidencia o plantea un estudio científico fundado, objetivo, metódico sobre la posibilidad de que una actividad o un producto produzca daño, ya eso solo basta para tomar una medida preventiva. No tiene que haber una unanimidad en la comunidad científica ni tampoco una mayoría que establezca ello. Basta con que se plantee. Entonces, 2 aspectos vinculados, uno directamente al agua y otro no. Ya el fiscal Enrique Viana, recordado Enrique Viana, que tanto nos enseñó a todas y todos, y por eso lo cambiaron de la Fiscalía Civil, lo mandaron a la Fiscalía de Menores Infractores para que no hagamos juicios ambientales. Pero ya Viana planteaba, desde principios del siglo, el tema del agua, lo anticipaba, y también realizó muchos juicios sobre transgénicos y agroquímicos vinculándolos al tema del agua, entre otros. Viana obtuvo una medida precautoria, presentando pruebas científicas de muchos compañeros y compañeras, entre otros, sobre la posibilidad de producción de daño en los cultivos transgénicos.
obtiene una medida cautelar en el año 2009 y se prohíbe el cultivo de semillas transgénicas en Montevideo. A los 10 meses, el Tribunal de Segunda Instancia revocó la sentencia, y en una sentencia de media canilla. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno. Y el fundamento fue: no se puede acceder a lo pedido por falta de seriedad científica en la prueba. O sea, que inventó el tribunal una palabra. No hay ninguna normativa en el mundo ni en Uruguay que hable de prueba científica seria. Podrá contrastarla con otra, pero bastaba la que él presentó para que precautoriamente se prohibiera el cultivo. Y a su vez, y creo, me animo a decir que más peligroso aún, y se puede llegar a utilizar en las siguientes situaciones que tengamos sobre el agua, el Acuerdo de París sobre el supuesto cambio climático introduce un concepto que entiendo que es de ingeniería jurídica corporativa. Dice el Acuerdo de París: ante las actividades que posiblemente provoquen daño al ambiente, se tendrá en cuenta la mejor información científica. Sin antecedentes. ¿Cuál es la mejor? Creo que la palabra mejor en ciencia es difícil de utilizarla, o imposible. Pero ¿cuál es la mejor? Bueno, la que elija el Estado, la que proponga una corporación. Aspectos ambientales que entiendo críticos o peligrosos que pueden llegar a ser considerados también el tema del agua. Bueno, y básicamente, antes de terminar, y después capaz que continuamos en la segunda ronda, ya directamente vinculado al tema del agua potable en Uruguay. Como sabemos, Uruguay se convirtió en la primera capital del mundo del siglo XXI en carecer de agua potable. La causa no fue la sequía, por supuesto, había agua dulce disponible para la producción de agua potable. Y en esto, solo para hacer la primera parte, en una actividad de retema en la red temática de medio ambiente en 2021, tomado de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, con Carlos Santos, entre otros, los números, según lo que referían recién los compañeros también, plantean de que el 80% del agua disponible para la producción de agua potable en Uruguay estaba dedicada al agronegocio. A mí, los números ver los números concretamente son escandalosos, son obscenos los números. En una proporción de millones de metros cúbicos, lo que se destina a la producción de carne son 7.285. En producción de soja, 6.349. En producción de arroz, 1.458. En producción de celulosa, y estos números son del 2019, ¿no? 3.445 millones de metros cúbicos. Y para el agua potable, 356. De lo cual, la mitad, como también mencionaba Federico, se pierde por temas de infraestructura de ocio. Bueno, creo que por ahí en la segunda vuelta capaz que algo más específico. Bueno, impecable Santiago, con esa visión que nos ha dado. Claudio, si quieres tú adelante. Bueno, muchísimas gracias. Vengo acá presentado como científico y está bueno ser así como validado por la sociedad como tal. Para mí es un honor la invitación y el título que me ponen de científico, porque claramente los científicos nos dedicamos a ciertas disciplinas y subdisciplinas y nos vamos cada vez especializando más y bueno, y al final te conocen como el especialista en tal y cual cosa, pero pocas veces te dicen científico. Así que está bueno eso. Y de hecho yo me voy a apoyar mucho en trabajos hechos por colegas científicos también que se dedican específicamente al tema del agua, cosa que yo llego acá un poco por rebote y por trabajar más con un encargo interdisciplinario. Entonces eso me puso en contacto con colegas que saben mucho del tema y ahí he ido aprendiendo hasta que este año, por ejemplo, bueno, el tema de la crisis del agua y además el proyecto Tambor hicieron que me pusiera a estudiar más sobre eso. Y bueno, y algunas de esas cosas las voy a ir compartiendo con ustedes, que van a venir de varios lugares, digamos, de varias disciplinas, ¿no? Pero antes quiero hacer una reflexión general a raíz de lo que dijo recién Santiago, de eso de la mejor información científica.
Esto de alguna manera abre la posibilidad de que la cancha esté totalmente marcada. Porque ¿quién es el que decide cuál es la mejor información científica? Y esto, si bien lo mencionó Santiago, yo lo quiero recalcar, porque desde los últimos 3 años hemos visto que se buscan ciertos consensos científicos para aplicar políticas globales, por ejemplo, con respecto a la salud o con respecto al ambiente, y cuando siempre hay voces discordantes al respecto. Y esas voces discordantes, la tendencia actual dentro de la propia ciencia, la propia academia, es una tendencia peligrosa a la censura y a la cancelación. Entonces, creo que ahí tenemos que pararnos fuertemente para seguir ocupando esos espacios en disputa con los argumentos científicos que haya de un lado y del otro. En ciencia nunca hay nada que esté zanjado. La ciencia no avanza por consensos. Bien, eso para empezar. Ahora, dentro de lo que ha surgido últimamente en la ciencia que más me muevo, que es la biología, hay conceptos que son cruciales, y uno es el concepto del holobionte. Es decir, nuestra identidad, ¿cuál es? ¿Es simplemente este cuerpo con el ADN que hemos heredado de papá y mamá? No, se ha extendido el concepto a seres integrados con el ambiente, eso del holobionte, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a ver entonces el ambiente, y en particular el agua, de otra manera. Porque vemos que estamos dialogando todo el tiempo con el ambiente, dialogando de manera química, de manera física y de manera biológica también. Y el agua no es una excepción. Yo, por ejemplo, tomo agua de mar. Y al tomar agua de mar, que lo uso como un complemento alimentario, y realmente los invito y las invito a todos a que prueben el agua de mar como alimento. En el agua de mar tenemos todos los elementos de la tabla periódica, o sea que son los oligoelementos que la factoría alimentaria, concepto que desarrolló Santiago, la manera de producción agroindustrial hace que los alimentos que nos estén llegando estén pobres, empobrecidos en oligoelementos. Estamos hablando de metales raros, de magnesio en adelante, ¿tá? Que deberían estar en los alimentos y no lo están, y bueno, el agua de mar lo tiene. Entonces, bueno, pero yo para tomar esa agua de mar, yo quiero que esa agua de mar sea pura, que realmente no me enferme, ¿no? Entonces, lamentablemente el agua está comprometida por una serie de contaminaciones, ¿no? Y hoy, cuando recién mencionaba Santiago el tema del cambio climático, yo también problematizo un poco ese concepto, porque lo que sí veo sin duda es contaminación. Contaminación en el clima, contaminación en el cielo, contaminación en el agua, contaminación en el aire y contaminación en los alimentos. Y la contaminación en el agua en particular puede ser una contaminación química por cianotoxinas que aparecen con las cianobacterias, los trialometanos famosos que aparecen este año gracias a que los colegas químicos no se callaron la boca y salieron a la prensa, ¿no? La contaminación por plásticos, que ahora es un problema mundial, los macroplásticos y los microplásticos, que ahora se ve que tienen una acción muy nociva sobre nuestro organismo, y la contaminación química por agrotóxicos. Por ejemplo, empezando por esto último, y acá, digamos, un debe que tenemos como país, como sociedad, es no hacer estudios sistemáticos de lo que está pasando a nivel ambiente, a nivel salud, con el tema de agrotóxicos. No hay caso, pasan los años y no se puede, pero sin embargo, la tesis que nosotros manejamos con el colectivo TAP y con otras organizaciones es: nosotros estamos compartiendo una región con Argentina y Brasil, por ejemplo. En Argentina y Brasil sí han hecho estudios. Entonces, ¿por qué nos piden a nosotros que descubramos la pólvora acá en Uruguay? ¿Qué hace pensar que va a ser una situación diferente a lo que está pasando en Argentina y Brasil, donde sí hay estudios y donde se ven los efectos nocivos de agrotóxicos en las poblaciones y en el ambiente? Y la contaminación en el agua. Por ejemplo, un estudio hecho en Brasil el año pasado mostró que en un mapeo general en Brasil, el 86% de las aguas muestradas tenían agrotóxicos. 86%.
solo un 13% no tenían agrotóxicos. De todas las aguas de Brasil, o sea, léase ríos, arroyos, el mar, agua potable, por todos lados. Bien, un 12% de esas muestras tenían límites por encima de los aprobados en la Unión Europea. Y solo un 0,3% estaban por encima de los límites aprobados en Brasil. Y ahí ven el doble rasero que hay en cuanto a lo que se permite o tolera en estas regiones y en regiones, digamos, desarrolladas o primer mundo. La cantidad de herbicida que puede haber en el agua potable acá es 10 veces más que la que puede haber en la Unión Europea, así está permitido. Y así va la cosa. Sin embargo, la población percibe, esto es un trabajo hecho en Argentina, la población percibe que hay un problema en el agua, que el agua está contaminada. ¿Y qué dice? Bueno, microorganismos, el 27% lo ve, plaguicidas, 36%, especies nitrogenadas, 27%, arsénico, 9%. Pero los resultados de laboratorio lo que dan es que microorganismos prácticamente no hay nada en temporada húmeda, en temporada seca sí sube hasta un 72%, plaguicidas tienen entre 18 y 14%, especies nitrogenadas un 95% en temporada húmeda y arsénico siempre por encima del 50%. El tema del arsénico es un tema serio, no depende tanto de la actividad humana, sino de contaminación que está en el acuífero. Hay trabajos que se están haciendo a nivel de los acuíferos y se ve que hay algunos acuíferos en Uruguay que están contaminados con arsénico. Eso pone en duda la posibilidad de utilizarlo como agua potable. Habría que hacer un tratamiento específico, pero bueno, no veo que se esté haciendo mucho al respecto, salvo describirlo por ahora. Con respecto a los plaguicidas, bueno, ustedes saben que forman parte de los agroquímicos en general, ¿no? que también los integran fertilizantes, fitorreguladores, fungicidas, bactericidas, insecticidas, esos son dos plaguicidas, herbicidas, pero también hay acaricidas, rodenticidas, o sea, hay una panoplia de productos químicos muy tóxicos que se utilizan en la producción de nuestros alimentos, las actividades agrícolas en general. Los fertilizantes no son inocuos tampoco, porque los fertilizantes terminan los cursos de agua, producen una eutrofización y eso da caldo de cultivo para que crezcan las cianobacterias y las cianobacterias producen las cianotoxinas, que son sumamente tóxicas. Luego un estudio piloto que se hizo en un arroyo que sale de Castillo, de Ciudad Castillo Rocha y termina en la Laguna de Rocha, encontró que en ese pequeño arroyo había productos químicos de la más diversa índole. Había fármacos, o sea, ahí sí era la actividad humana, benzodiazepinas, tranquilizantes mayores, menores, antibióticos, todo eso termina en la Laguna de Rocha. Laguna de Rocha, de la cual se pesca, de la cual se saca el camarón, en fin, tiene una actividad productiva tradicional, ¿no? Pero eso también forma parte, o sea, esos químicos que entran en los cursos de agua, entran en lo que se llama la cadena trófica, o sea, son incorporados por animales pequeños, por ejemplo los mejillones, filtran mucho agua y concentran los productos químicos. En Uruguay estamos con una invasión de mejillón dorado, que está tapando hasta la cañería de la UTE, en fin, estamos trabajando un poco en eso para ver cómo se puede contener. Pero lo que se vio, se buscó qué pasaba en lo alto de la cadena trófica, son los grandes peces, y eso que fue trabajo hecho por los colegas de Salto y de Rocha, de Cure y Senur, encuentran 30 diferentes plaguicidas en el 96% de los organismos analizados. Entonces uno se pregunta hasta dónde es sano comer entonces un pez de agua dulce, ¿no? Eso es lo que yo le llamo los ingredientes no declarados, siguiendo un poco al trabajo de Damián Marino de la Universidad Nacional de La Plata, que el grupo de él encuentra estudiando agrotóxicos, glifosato en agua de lluvia, por ejemplo. O sea, están lloviendo plaguicidas. Antes decíamos, bueno, lo mejor para regar es el agua de lluvia. Yo ahora también me lo pregunto, fíjense,
será realmente lo mejor, porque si viene con plaguicidas, ¿no? Después esos plaguicidas van bajando por los ríos y se van acumulando en el fondo, se van uniendo al fondo de los ríos, arroyos, se van acumulando, quiere decir que cada año hay más. Por eso le llama marino pseudo persistentes. Y luego están todos los fenómenos de las derivas. Las derivas quiere decir de que el agrotóxico se aplica en un lugar y por deriva se traslada, ¿no? Hay una deriva primaria, que es cuando en el momento de aplicar eso se esparce y pueden ser kilómetros y kilómetros. Uruguay es un país muy ventoso, entonces pueden terminar restos de agrotóxicos decenas de kilómetros de ahí donde se aplicaron. Y después está la deriva secundaria, que es que una vez aplicado o se evapora o pasa al curso de agua y eso sigue contaminando. El exceso que se usa es enorme. No tengo acá los números, pero la cantidad de agrotóxicos que se importan por año por Uruguay es una cantidad fabulosa. Bueno, voy a seguir un poco rápido. Sí, ya tenía el tiempo. ¿No más? Bueno. Este trabajo de Marino en Uruguay se ha replicado de manera muy limitada. Lo que hemos encontrado analizando orina de integrante del colectivo TA con un N igual 20, encontramos que todos teníamos glifosato en la orina, aún la gente que no sale de la ciudad. Entonces eso está viniendo por la dieta, básicamente lo que pensamos, no tanto por el agua, porque el filtro de carbón activado se supone que remueve el glifosato. Aquella persona que era vegetariana era la que tenía más glifosato en la orina. Y ese glifosato no tendría que estar ahí. Yo me niego a tener glifosato en mi sangre y en mi orina. Entonces digo, acá hay algo que realmente no cierra. Y lo que no cierra es lo que dijo Kramerman. Y lo que dijo Sosa, es el modelo. El modelo no está cerrado. No podemos seguir con un modelo que nos está envenenando. No podemos pretender hacer agroecología a partir de suelos envenenados. Entonces, digo, voy a cerrar esta parte, después tendría algo más para decir sobre lo que nos tiene preparado un poco para el futuro, o sea, la contaminación biotecnológica del agua. Creo que va a estar bueno, pero se lo dejo para la segunda parte. Y del proyecto Tambor, que también hay algunas cosas para decir. Pero quiero terminar con una visión un poco optimista, porque de hecho en mi naturaleza lo es que hay un Plan Nacional de Agroecología, y creo que es ahí donde tendríamos que como sociedad poner todos los recursos posibles para que a través de ese plan de agroecología, que implica un uso cuidado del suelo, del agua, del ambiente, para una producción sana de alimentos, podamos pasar a tener otro modelo de sociedad. Un modelo de sociedad en el cual no haya gente sufriendo de tantas enfermedades crónicas, un modelo de sociedad en el cual podamos movernos y ver que el ambiente no está tan contaminado, y además que es una ley, o sea, es una ley que ha sido ninguneada hasta ahora, sin recursos para poder ser implementada. Sin embargo, hay toda una rama de la sociedad minoritaria pero muy activa que ha seguido trabajando en la implementación del Plan Nacional. Y yo ¿por qué menciono todo esto? Porque ese plan ya está. No hay que hacer una ley nueva, ya está ese plan. Y a través de ese plan, yo creo que hay una salida para este berenjenal. Lo dejo por acá por ahora. Muchas gracias, Claudio. Los conceptos de los biotes están buenísimos. Lo que yo quiero rescatar es lo de la ciencia digna, ¿verdad? Esa ciencia que trabaja para el bienestar humano y la salud, como decía Carlos. También quería agregar un poquito el tema de los medicamentos con la actitud, que yo conozco ese trabajo y fue lo que me indujo a decir lo que va a pasar en el Río de la Plata, tomar el Río de la Plata, ¿verdad?
van a bajar un montón de medicamentos en la cadena trófica que vamos a hacer los finales, los golpes finales, todo eso, ¿no? Bien, empezando la segunda ronda, Carlito, no sé si tienes algo para agregar. No, simplemente que es la preocupación que como sociedad, como en primer lugar, políticamente hablando, y en segundo lugar como sociedad, ¿no? Cómo poder trabajar estos temas. Nosotros cuando comenzamos con este tema de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que nos tocó desde el sindicato, la posibilidad de construir un frente de lucha amplio, ¿no? Que no solamente eran organizaciones sociales, sindicatos, sino también distintas organizaciones, tanto políticas como religiosas, se pudieron unir en esta lucha y lograr el objetivo que teníamos planteado, ¿no? que conquistar ese 64,7% de la ciudadanía en ese territorio de lucha. Y realmente creo que la ciencia jugó un rol importante y el derecho jugó un rol importante también en el debate y discusión de construir esa herramienta de la reforma constitucional. Nosotros veíamos que había una propuesta de privatización de las empresas públicas por parte del gobierno, pero en el fondo estaba la apropiación de la fuente de agua. Y dentro de esa apropiación de la fuente de agua había que contemplar también el territorio y cuáles eran los propósitos y los objetivos que tenían planteados. Y eso lo descubrimos a través de las cosas que estaban pasando en América Latina, donde se estaba aplicando una política de presionar a nuestras naciones para que vendiéramos las empresas públicas, entre ellas las del agua. De ahí a 30 años, el proceso de contaminación de los cursos de agua se ha venido profundizando sustancialmente con el desarrollo de la forestación y la soja transgénica. El único impacto importante que había en tema de agua en el Uruguay era en aquellos lugares donde no había saneamiento. Y los lugares donde había saneamiento era la concentración de la ciudad en los sectores industriales con una contaminación difusa en el agua. Y en estos 30 años hemos venido viendo cómo se ha profundizado cada vez más. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el marzo del año 2013, cuando en Maldonado aparece en el agua potable un olor a cloro, un olor diferente, ¿verdad? Cuando el agua potable no tiene por qué tener olor. Y era producto de que alrededor de la laguna del Sauce se estaba plantando soja, pero en la cuenca de la laguna. Y eso produjo esa situación donde hoy se tuvo que cambiar los filtros por filtros de carbono, ¿no? Que les llevó bastante dinero y que eso salió, como decía acá, salen de la tarifa, o sea que le estamos pagando a nosotros mientras otros con el pago de su producción se lleva su pingo de ganancia, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que quería compartir con ustedes, porque la lucha de clase, la lucha política, no solo se da en el terreno sindical, también se da en el terreno del derecho y también se da en el terreno de la ciencia. Recuerdo que cuando estábamos discutiendo la ley de riego y planteábamos todas las dificultades que eso nos llevaba, auxiliado por la ciencia, había ingenieros agrónomos que defendían a capa y espada la ley de riego, a sabiendas muchas veces de que íbamos en un proceso de profundización aún más de
lo que estaba del país. Y estamos hablando de que la gran mayoría de arroyos, ríos y lagunas en nuestro país están contaminadas, ¿no? Entonces, es una preocupación que creo que nosotros hemos recogido en estas luchas, de poder armar ese frente que hoy existe, que es la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, y de seguir peleando en este terreno, ¿no? En la defensa del agua, porque en definitiva en un país como el nuestro, donde realmente una de las riquezas importantes que teníamos era el agua, hoy está siendo cuestionada. Está siendo cuestionada porque la gente hoy, ¿qué hace? Se pone un filtro, ¿no? Para tratar de ver si puede protegerse un poco o resguardarse un poco de un agua que no sabe si es un agua bien tratada. Y por otro lado, también en torno al tema económico, porque OCE, si bien es cierto hoy está siendo bombardeada, en determinados lugares ha tenido que utilizar otra forma, otro mecanismo de potabilización de agua, que es para protegernos de distinta forma y no tanto de las formas tradicionales de potabilización del agua, ¿no? Y eso lo pagamos también nosotros en la tarifa. Es más, yo no sé si ustedes recuerdan cuando el último año del gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, el señor Daniel Astoni agregó en la tarifa un impuesto producto de la contaminación, para protegernos de la contaminación. Y ese impuesto está metido dentro de la tarifa, nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero lo pagamos. ¿Y estamos pagando a quién? Estamos pagándole y haciéndole el caldo gordo a quién, a UPM, ¿verdad? A Héctor Aenzo, a los productores de soja, ¿no? A la forestación. En definitiva, pasa por ahí, ¿no? Creo que nosotros lo hemos recogido en nuestro programa, en cada uno de los puntos de medio ambiente y agua. Creo que somos los únicos como organización política que se ha comprometido con este tema. No he visto a nadie. Incluso es más, en el 2004, cuando se lleva adelante la reforma por el tema del agua, un 28 de diciembre, me acuerdo, del 2003, el Frente resuelve integrar la Comisión Nacional en Defensa del Agua. En ningún momento de los discursos de Tabaré Vázquez y de tantos otros dentro del Frente se nombraba el tema del agua y de la reforma constitucional. Nosotros en cada uno de los actos, participando, le reclamábamos que hablara sobre el tema del agua. Es más, se comprometió con las concesiones y se mantuvieron las concesiones en nuestro país. Ese era el compromiso que se tenía. Por eso digo que, en definitiva, incluso más, creo que la Asamblea Popular surge también de esa visión que se tuvo de mantener las concesiones y no cumplir con el programa que se tenía dentro del Frente. Muchas gracias, Raulito. Justamente iba a agregar yo lo de la tasa ambiental, que la pagamos todo con la tarifa. Digo, unos pocos contaminan y pagamos todos pagamos eso, ¿verdad? No sé, Santiago, ¿estás tranquilo? Vamos a ver si se corta. Gracias a Silvia. Bueno, brevemente nomás, otros puntos que permitan las circunstancias. Hola. Algunos aspectos también que mencionaba recién Carlos y Claudio, vinculados al agua y a la normativa, ¿no? En cuanto a la normativa de protección del agua en Uruguay, por ejemplo, el Código de Aguas es de la década del 70.
50 años de un código para proteger el bien jurídico quizá más preciado, entre otros. A su vez, las normas sobre el agroquímico, como decía Claudio, terminan en el agua, como ya sabemos todos y todos, también las más importantes son de la década del 70. Las evaluaciones de riesgo que se realizan por parte del Estado por separado. En el caso de las semillas transgénicas vinculadas a los agroquímicos, el paquete tecnológico no se evalúa ese riesgo en conjunto, cómo repercute el agroquímico en la semilla transgénica y en el ambiente donde se utiliza. Pero a su vez también los agroquímicos, que luego terminan en el agua, entre otras cosas, tampoco se evalúan en contexto. En el caso de la producción arrocera, y algunos dirían, ¿tiene algo contra Rosal 33? Sí, tengo algo contra Rosal 33. Sí, ya es personal. Estoy diciendo que me denuncien para contradenunciar. Porque ya que Claudio mencionaba, me hago yo cargo de lo que voy a decir, por supuesto, a la factoría alimentaria, ahí se da un caso de factoría alimentaria feudal. Si uno ingresa a la página web de Rosal 33, entre otras cosas lo que dice es que instala en Pueblo Rosal 33 a la policía, a la escuela y a la policlínica, y que la financia. Así que hay un feudo. Pero más allá de eso, y vinculado a lo que estábamos hablando, y en el ejemplo de Rosal 33, dicho por los testigos en el juicio de Julio de los Santos contra Rosal 33, se aplican cócteles de agroquímicos. Hasta 8 agroquímicos en una misma aplicación. Agrotóxicos, perdón. Agrotóxicos. Eso es lo bueno de trabajar en forma interdisciplinaria. Agrotóxicos. En diferentes tandas se llegaban a aplicar en el mismo cultivo hasta 8 agrotóxicos. Esa evaluación de riesgos, el Estado uruguayo no está regulada y tampoco la aplica. Así que, si apenas se evalúa el riesgo de cada uno de esos agrotóxicos por separado, con la falta ya de por sí de evaluación o no en el ambiente, menos se evalúa el riesgo de la aplicación de 8 agroquímicos a la vez. Y un par de aspectos nomás, bien breves. Uno, en cuanto a lo que mencionábamos del artículo 47 de la Constitución, en esa gran reforma constitucional que se logró de la voluntad popular, entre otros tantos de importancia, podrían haber 3 pilares quizá. Uno es, por supuesto, como decíamos, el acceso al agua, el saneamiento como derecho humano fundamental. Otro es que se establece expresamente la prioridad del abastecimiento del agua potable por sobre cuestiones de orden económico. Ahí la Constitución, la redacción que se le dio al final, en todo caso después hablamos, así aprendo sobre el contexto de fondo de cómo se logró el texto en sí, pero por lo que tengo entendido que se analiza del texto, se estableció como un principio esa prioridad de abastecer de agua potable a la población por sobre cuestiones de orden económico, que ya sabemos que no se cumplió esto este año en Uruguay. El principio jurídico, y ahí volviendo a lo teórico para aplicar los dos temas, el principio jurídico es una herramienta fundamental. Uno habla del principio de igualdad o del principio a la libertad, el derecho a la libertad convertido en principio. Son todas cuestiones jurídicas que tienen como más solidez, y aunque se realizara una reforma constitucional o legal y dijeran derogamos el principio de igualdad, es inderogable. Pero también tiene sus controversias, un principio por sobre una regla. Es decir, los principios, generalmente en derecho, lo que se establece como característica importante es hay que ponderarlos. Entonces, cuando hay un principio en juego y uno lo presenta ante el Poder Judicial, lo tiene que ponderar por sobre otro principio. En este caso, por ejemplo, sería ponderar el ambiente, el abastecimiento de agua potable, ponderarlo por sobre qué, y por sobre lo económico. También hay una libertad o principio de competencia, de actividad económica. Entonces ahí es donde pasa a ser el principio algo controversial, es decir, también se da argumento a que después diga, bueno, pero yo tampoco puedo detener toda la actividad del país, no puedo evitar que aumente el PBI, no puedo evitar el desarrollo económico, porque todos sabemos y todas que esto no repercute en la población, pero se utiliza como argumento. Lo que sí el texto constitucional establece son reglas concretas en cuanto a las medidas que se tienen que tomar en una situación de emergencia sanitaria como la que hubo, o de emergencia hídrica. Ya no como principio, sino como reglas concretas, que no tienen que ser ponderadas, sino que tienen que ser aplicadas. Y esa regla es la de que, en caso de que se vulneren los derechos consagrados, como el del acceso al agua potable, y la Constitución lo dice, se deberá revocar, suspender las autorizaciones sobre el uso de agua potable. Entonces ahí, lamentablemente el amparo que se planteó hace poco en el Poder Judicial fue rechazado por temas formales. Pero él ni siquiera tendría la posibilidad un juez, y mucho menos una corporación, de argumentar de que había que ponderar con la actividad económica, o que había que ponderar otros principios. Ahí directamente hay algo que es más
más fuerte que un principio, que es una regla. Se establece una conducta concreta con una consecuencia jurídica concreta. Sucedido A, la consecuencia es B. Afectado el derecho de acceso al agua potable, se deben revocar o suspender las autorizaciones dadas y las entradas. El uso del agronegocio del agua, los embalses que mencionaba Federico y también Carlos. Esto tampoco fue cumplido. Y no fue cumplido, también entiendo, para decir las cosas como son o como creo que son, no fue cumplido de manera escandalosa por el Poder Judicial uruguayo. Se planteó hace poco, como seguramente todas y todos sabemos, por el MUS, una acción de amparo, donde se pedía, entre otras cosas, que se suspendieran estas autorizaciones, que se tomaran medidas para prevenir que siga sucediendo lo que estaba sucediendo con el agua potable. Sin embargo, la demanda de caducidad, ¿saben por qué fue rechazada la demanda? ¿Cuál fue el argumento? Por la caducidad. Porque se había pasado de 30 días el plazo para presentar el amparo, lo cual no era verdad. Pero el Poder Judicial, para rechazar cuestiones ambientales, ya ni siquiera se toma el esfuerzo de argumentar jurídicamente. El 19 de junio, veamos qué día, el Poder Ejecutivo dictó un decreto sobre las medidas sanitarias y el MUF fue dentro del plazo. 19 de julio planteó la demanda. El Poder Judicial lo que dice es no, usted tendría que haber presentado la demanda de amparo para tomar estas medidas, estamos hablando en plena crisis hídrica, ¿no? La tendría que haber presentado cuando el Ministerio de Salud Pública, OCE y el Ministerio de Ambiente comenzó a realizar informes o recomendaciones sobre el agua, porque ahí la situación ya se conocía. Y los hechos que usted está demandando eran de público conocimiento y eran hechos notorios. Así que usted ya se le venció el plazo de 30 días. Musa apela y dice, no, perdón, si cuando el Poder Ejecutivo decreta la situación de emergencia, gracias, de emergencia, y toma las medidas que toma, y no son las que dice la Constitución, ahí es cuando yo presento el amparo, cuando estamos. El Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión. O sea que cuando hay hechos notorios y de público conocimiento, como dice el Código General del Proceso uruguayo, esos hechos no tienen que ser probados. En el caso de Julio contra Rosal 23, lo último que digo de este tema, habían hechos notorios y de público conocimiento de que la salud de los trabajadores en el este uruguayo, a causa de la producción arrocera, estaba siendo afectada. Investigaciones de la Universidad de la República, que son de acceso público hasta el internet. Sin embargo, la Corte no nos aceptó ese argumento de los hechos públicos y notorios y de público conocimiento. Bueno, acá se utilizó al revés. Si era notorio y de público conocimiento que había problemas con el agua y se tenían que tomar medidas, a partir de ahí usted tendría que haber presentado una demanda de amparo. Escandaloso. Verdaderamente. Bueno, y por último, uno es, solo a modo de hipótesis, ¿qué sucede en los temas que se mencionaban más temprano? ¿Qué sucede en OCE con las evaluaciones de riesgo? Con las evaluaciones sobre el contenido de químicos o agrotóxicos o agroquímicos en el agua destinada a la población. Y a partir de investigaciones sobre otros temas, donde en algunos se ha confirmado y en otros hay indicios, existen algunos contratos denominados, podríamos llamar invisibles, ¿no? Sobre los productos que circulan en el mercado, sobre cómo se evalúa si esos productos son nocivos o no, y sobre las instancias de evaluación de riesgo que se realizan para autorizar una semilla transgénica, por ejemplo, existen, entre otros posibles contratos invisibles, acuerdos de confidencialidad, donde el científico que participa se lo hace obligarse a mantener un secreto, confidencialidad o reserva. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en OCE? Si las evaluaciones de riesgo que se realizan en OCE, también a esos científicos se les hace firmar un acuerdo de confidencialidad. La respuesta es que sí, pero vamos a plantearlo como hipótesis, por la fuente de información. Pero más allá de eso, ¿qué sucede con este tipo de contratos? Y por último, ya que Claudio bien decide, lo que de terminar con algo positivo, porque si no es todo demasiado negativa la perspectiva, las medidas sobre el agua pasaron de ser precautorias a preventivas. Ahora ya ni siquiera es una parte de la comunidad científica o de juristas que planteaban estos riesgos, ahora ya es evidente. Así que ahí hay medidas preventivas para instar de manera colectiva, organizados, socialmente, como decía Carlos. Juicios contra el Poder Judicial seguramente se van a perder. La esperanza, entre comillas, es, por ejemplo, como en otros juicios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
claro, son juicios que duran años, ¿no? Pero quizá organizarse colectivamente para presentar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los hay casos donde se condenó a determinados estados en muy poco tiempo. Al menos intentar e instar. Yo creo que los juicios, por más que se pierdan o se sepa que van a perderse, son también canales de información, de ayudar a tomar conciencia, de aprender también, de evitar consumir determinados productos. En el caso del agua sería necesaria una medida cautelar. Hay un concepto bien interesante, ya que se mencionaba el tema del pago de la tarifa de OCE, jurídicamente, que es el de la desobediencia civil, tanto desde el punto de vista filosófico como político, como Henry Thoreau ya lo planteaba, que incluso jurídicamente, ¿no? Autores teóricos del derecho importantes como Ronald Dworkin, que hablan de ese derecho que todas y todos tenemos de desobedecer normas jurídicas ilegítimas. Esto está previsto incluso, por analogía, podría aplicarse en el Código Civil Uruguayo. El Código Civil Uruguayo plantea de que yo, ante una compraventa, si usted no me entrega, yo no le pago. Desobedezco lo que dice el contrato. O en un arrendamiento, yo voy a seguir viviendo aquí hasta que usted me arregle la humedad. Un ejemplo muy sencillo, pero ahí hay un ejemplo teórico de desobediencia ante una norma, ante una determinada norma, lo propio con el derecho de retención. Porque yo, el vehículo arreglar a un mecánico no le paga, el mecánico tiene el derecho a retener el auto, que no es el suyo. Lo mismo con lo de OCE, ¿no? Se tendría que haber dejado de pagar colectivamente la tarifa de OCE, porque claramente el contrato de suministro de agua de OCE dice que el producto es el agua potable, no estaba siendo potable, no era necesario plantear por un amparo que se suspenda el pago de OCE. OCE mismo tendría que haber tomado la medida, y si no la ciudadanía. Hace poco lo planteamos en una actividad también, y ya había un grupo, seguramente aquí también lo haya, pero había un grupo en los alrededores de Montevideo que había optado por no pagar el agua potable. Hubo una cierta resistencia bien importante en cuanto a evitar que se le cortara el suministro del servicio, pero también por supuesto que para esto es imprescindible la organización social y colectiva. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo agregaría el punto de la ley 17.555, que es la ley de protección de inversiones, ¿verdad? Y en el punto sobre Neptuno, justamente, todo el acuerdo de confidencialidad se guardó bajo esa ley, ¿verdad? Y no se pudieron conocer aspectos fundamentales, digo, para que la gente pudiera decir sobre esto, ¿no? Bueno, una acción colectiva. Exactamente. Como nos está dando la información del agua que estamos